Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Miguel García y les doy la bienvenida al curso de Química 1 en su modalidad online, Unidad 1. Y antes de comenzar con el video, aunque técnicamente ya comenzamos, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, le des like al video y también lo compartas con más personas para poder llegar a más gente. Siguiendo entonces con lo del video anterior, refiriéndonos al número de Avogadro, podemos decir lo siguiente. Volúmenes iguales de distintos gases a las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moles o moléculas dependiendo el caso. Tenemos entonces la imagen siguiente donde ejemplificamos lo anterior. En el primer frasco tenemos al gas argón, en el segundo al oxígeno molecular y en el tercero al dióxido de carbono. Ahora, analizando esta imagen podemos decir lo siguiente. Número 1. La masa de un litro de cualquier gas es la masa de todas las moléculas de ese gas. Número 2. Un litro de cualquier gas contiene el mismo número de moléculas que cualquier otro gas. Por lo tanto, número 3. Un litro de gas posee el doble de la masa de un litro de gas si cada molécula del primer gas pesa el doble de la molécula del segundo gas. Y finalmente, la 4, en general, las masas relativas de las moléculas de todos los gases pueden determinarse pesando volúmenes equivalentes de los gases. En condiciones normales de temperatura y presión, recuerda, las condiciones normales son una atmósfera y una temperatura variable dependiendo del lugar. Esto puede ser 15 grados, 20, 25 o 27 grados Celsius, pero transformados a Kelvin. Un litro de hidrógeno pesa 0.09 gramos y un litro de oxígeno pesa 1.43 gramos. Ahora, según Avogadro, ambos gases tienen el mismo número de moléculas. Por esto, la proporción entre los pesos es 1.43 a 0.09, que esto da igual a 15.9 o aproximadamente 16. Esta, si te das cuenta, es la relación que existe entre una molécula de oxígeno y una de hidrógeno, o sea, 16 a 1. Y ahora también, solo como una nota importante, las masas atómicas relativas de los gases en la tabla periódica están consideradas a partir de un volumen de 22.4 litros en condiciones normales de temperatura y presión. Experimentalmente, al poner un mol de un gas a una atmósfera y 0 grados Celsius, sin importar el gas, se ocupaba un volumen de 22.4 litros, a esto también se le conoce como volumen molar. Y basados en esto podemos decir que un mol de cualquier gas que se comporte idealmente ocupa un volumen de 22.4 litros a condiciones estándar. ¿Cuáles son esas condiciones? Las de aquí arribita. O también las condiciones normales que te describí hace un momento. Ahora es importante describir la relación entre el volumen y los moles. Entonces tenemos que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles. Este alfa describe la proporción. Después, quitando la proporcionalidad, se igualan las variables y se agrega una constante K. Solo por mencionarlo, como lo estamos haciendo hacia la variable volumen, para despejarla también de los moles, es importante quitar esta proporcionalidad agregando una igualdad, pero junto también a ella una constante K. Como lo estamos haciendo hacia la variable volumen, la ponemos del lado de los moles. Ahora, esta ecuación la tomaremos como ecuación 1. Dicha ecuación se puede aplicar a diferentes momentos o estados de la reacción, pudiendo identificarlos como estado 1 o inicial o estado 2 el final. ¿Qué significa esto? Supongamos que vamos a hacer un pay de manzana. Primero, el estado inicial sería la manzana y luego el estado final, el pay de manzana. Identificando que no solamente son esos estados los únicos que hay, también hay estados intermedios. Siguiendo entonces esta lógica, tenemos la fórmula para el estado inicial y la fórmula para el estado final. Ahora entonces despejamos la K en ambas ecuaciones y como K es la misma porque es una sola constante, nos queda entonces la igualación de las expresiones de esta forma. Y acomodando nos queda así entonces el planteamiento del principio de Avogadro, que sería la ecuación 2 y es con la que vamos a trabajar. Entonces seguimos con los ejercicios.
Si 4 moles de un gas ideal ocupan un volumen de 48 litros a condiciones normales, determine la cantidad de gas ideal necesaria para que el volumen de gas sea 60 litros a las mismas condiciones de temperatura y presión. Por favor, pausa el video y trata de resolver el ejercicio, ya después nos vemos con la solución. Tenemos entonces que de la ecuación 2 que ya habíamos obtenido, despejamos N2 y sustituimos los valores. Esto quiere decir 60 litros por 4 moles entre 48 litros. Ahora nada más por expresarlo de una forma más simple queda 240 moles entre 48. Recuerda que los litros se anulan entre sí quedando solamente los moles. Ahora entonces se hace o se realiza el cociente quedando como resultado para N2 igual a 5 moles. El siguiente dice, determine el número de moles iniciales de Kr si el volumen varió de 30 litros a 70 litros, obteniendo 43 moles en el estado final. Todo esto a condiciones estándar. Lo mismo, pausa el video, trata de resolver el ejercicio y nos vemos en un segundito. Tenemos entonces nuevamente la ecuación 2 con la que ya habíamos trabajado y ahora despejamos N1 puesto que es lo que necesitamos saber. Solamente entonces sustituyes los valores y obtienes 18.4285 moles. Ya solo para terminar tenemos el siguiente resumen para obtener una ecuación muy conocida. Tenemos entonces que según la ley de Boyle o la ecuación de Boyle, a una temperatura constante se obtiene que el producto de presión contra el volumen es igual a una constante. Según Charles o Charles, a una presión constante se obtiene un volumen igual a una constante por una temperatura. Después tenemos que Gay-Lussac o Gay-Lussac, como tú lo hayas encontrado, dice que a un volumen constante se obtiene una presión que resulta de una constante por una temperatura. Y finalmente, según Avogadro, a una presión y un volumen constante se obtiene un volumen que resulta de una constante por el número de moles. Ahora, si te das cuenta, del lado izquierdo de todas estas ecuaciones hay puras presiones y puros volúmenes. ¿Qué te parece si lo juntamos todo eso del mismo lado? Obviamente del lado izquierdo. Y también, si te das cuenta, del lado derecho hay puras constantes que se multiplican por la temperatura y por el número de moles. Entonces queda de esta forma. Ahora simplemente le cambiamos de nombre a la constante, pon tú una R, y nada más reacomodamos teniendo entonces la ecuación que ya conocemos todos de los gases ideales. Pancho Villa nunca reprobó termodinámica.